Hola, bienvenidos a una nueva perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de un pasaje que está en Isaías, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 10, ya terminando el libro de Génesis, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos, a cada una de las tribus de Israel. Y en el pasaje dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El nombre de Silo corresponde al Mesías, de modo que el cetro sería quitado de Judá cuando viniera el Mesías. El cetro es lo que sostienen los reyes como símbolo de su poder, gobierno, dominio y soberanía. Eso significa entonces que el poder del dominio sería quitado de Judá o del pueblo judío con la llegada del Mesías. Según el Talmud, que es un libro de interpretación de las escrituras del pueblo judío, el punto crucial de ese dominio es el poder de la vida y la muerte, el poder de decidir casos que conllevan la pena capital. Y el Talmud también identificaba el tiempo en que eso sucedería, cuando los miembros del Sanedrín se encontraran privados del derecho de decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Y ese cetro sería quitado de Judá 40 años, según el Talmud, 40 años antes de la destrucción del templo. Y eso es justamente el tiempo en el cual el Señor Jesucristo, el Mesías, comenzó su ministerio terrenal, de modo que hasta no solo las escrituras, sino también los libros judíos, los fariseos, digamos, de aquel tiempo, entendían que la venida del Señor sería antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que Jesús tomó el cetro, y es que Él tomó el dominio de la vida y de la muerte, el poder de decidir los casos que llevan a la inocencia o a la pena capital. Y recordemos que el poder de la vida o el poder de la muerte eterna están en Jesús. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que el que no crea en Jesucristo ya se condenó a sí mismo por no creer en el Hijo de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 24 al 28, la palabra de Dios dice: luego, el fin, cuando entregue, hablando de Jesús y hablando del reino milenial, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como vemos entonces, Él está reinando el día de hoy hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que Él venza totalmente y sea manifiesto que Él vence totalmente. Cuando ya no haya ni más tristeza, ni más dolor, ni más necesidad, ni más pecado, ni más corrupción. Y eso sucede cuando entramos a la vida, cuando entremos a la eternidad futura, en la nueva tierra y el nuevo cielo. Cuando Él juzgará a vivos y a muertos, y a los muertos que no hayan creído en Él durante su vida terrenal serán enviados a la condenación eterna. Entonces, ¿qué nos dice todo esto a usted y a mí el día de hoy?
En primer lugar, que Jesús está reinando y que Jesús tiene de parte del Padre la potestad de la vida eterna o de la condenación eterna. Y la vida eterna, para que creamos, es creyendo en Él. Él nos está dando la oportunidad. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y Él el día de hoy está dándole a todos, está haciendo el juicio de todos aquellos que son pecadores, garantizándoles la inocencia o la condenación eterna dependiendo de que creamos en Él. Necesitamos creer. La condición para tener la vida eterna es creer en Él como nuestro Señor y Salvador, como el Rey, y el Salvador es el legislador. Así que necesitamos vivir estos días y los demás días de nuestra vida de tal manera que manifestemos ese hecho en nuestras vidas, la vida eterna, si hemos creído en Cristo Jesús. Él tiene, como ya mencioné ahora, el cetro. Él es Señor y Él es legislador. El señorío está lo dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 20, que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y eso manifiesta su señorío, pero también Él es el legislador. ¿Y cuál es su legislatura? Es la palabra de Dios, donde encontramos los principios para vivir en el reino. Una vez que usted y yo somos salvos, salimos de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en el reino de la luz es el reino de los cielos, y el reino de los cielos, el reino de Dios, su legislación es la palabra de Dios, de tal manera que vivir bajo el señorío de Cristo significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. En Él, en Jesús, está el poder de la vida eterna para los que creen, o el poder de la condenación para los que no creen. Usted y yo tenemos que tomar la decisión más trascendental de nuestra vida y la tenemos que tomar en la vida terrenal. No es una decisión que podamos tomar después de la vida terrenal. Es aquí donde tomamos la decisión y aquí donde determinamos cuál será nuestro destino en la eternidad, la vida eterna o la condenación eterna, como dicen las Escrituras. Así que este es el tiempo de hacer una decisión, y una decisión en dos partes. La primera es si le entregamos nuestra vida a Cristo para que Él sea el Señor de nuestra vida y comenzamos a vivir la palabra de Dios como la norma de vida, la ley de vida para cada uno de nosotros, la ley de Cristo. Y la segunda es si ya le entregamos nuestra vida al Señor, entonces si estamos realmente viviendo la palabra de Dios como nuestra norma, y si no, crecer en ello, porque para ello nos fue dado el Espíritu Santo de la promesa, para que nos ayude a establecer la palabra en nuestro corazón y vivirla en nuestra vida cotidiana, de tal manera que Jesús venga a ser el libertador y el Señor y legislador de nuestras vidas, como dice la palabra y está profetizado desde Génesis capítulo 49 versículo 10, aunque hay otras profecías acerca de Jesús en el libro de Génesis desde el principio, pero esta es la que nos interesa el día de hoy. ¿Es realmente Jesús el Señor de mi vida? Número 1. Y número 2, ¿estoy realmente viviendo el señorío de Cristo en mi vida? No es una situación solo de labios, sino que estoy realmente viviendo el señorío de Dios, de Cristo en mi vida a través de cumplir la palabra de Dios. Son dos preguntas esenciales para nuestra eternidad. La necesidad más importante del ser humano no es la comida, no es la bebida, no es las cosas materiales. La necesidad más importante del ser humano el día de hoy es garantizar nuestra eternidad con Cristo. Esa es nuestra necesidad fundamental, esa es la victoria fundamental, la victoria más importante que podemos tener en nuestra vida terrenal.
más que cualquier otra cosa. Así que la exhortación es a que si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, hoy es el tiempo, y es una oración, es sencillo, una oración de todo nuestro corazón, entregándole al Señor nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole que nos traslade de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Y segundo lugar, el compromiso de conocer cada día más por el Espíritu Santo la palabra que vive en nosotros, la palabra de Dios, y ponerla por obra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido día, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar más tarde en otra perla de la palabra. Un abrazo para todos y bendiciones, y gracias por conectarse.